Presidencia de la República. Mexicanos, muy buenas noches. Me dirijo a ustedes con la emoción, pero sobre todo con la firme convicción de que el Gobierno de la República hoy ha tomado una decisión trascendental para acelerar el desarrollo de nuestro país. Este día envía al Senado de la República la iniciativa de reforma energética. Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años. Si aprovechamos esta gran oportunidad, se crearán cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Igualmente, bajará el precio de los fertilizantes y, en consecuencia, nuestro campo producirá más, habrá más alimentos y a mejores precios. Hace 75 años, precisamente en este salón del Palacio Nacional, el presidente Lázaro Cárdenas llevó a cabo la expropiación petrolera. Con el respeto que este lugar me merece, les informo que la reforma que hoy he enviado al Senado retoma palabra por palabra el texto del artículo 27 constitucional del presidente Cárdenas. El espíritu de esta reforma recupera el pasado para conquistar el futuro. Con la reforma que propongo, el petróleo y los demás hidrocarburos seguirán siendo de los mexicanos. Los mexicanos seguiremos siendo los únicos dueños de la renta petrolera. Con esta reforma, Pemex se mantiene como una empresa 100% propiedad de la nación. Pemex no se vende ni se privatiza. Pemex se fortalece y moderniza. En su momento, el presidente Lázaro Cárdenas afirmó que el artículo 27 no implicaba que la nación abandonara la posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada. Congruente con esa visión, la reforma energética que he presentado permitirá al Estado mexicano contratar a particulares cuando así convenga al interés nacional y con ello generar energía más barata para todas las familias mexicanas. El Pacto por México ha generado el clima positivo de diálogo, entendimiento y acuerdo político que esperaban los mexicanos. Por ello, confío que el debate de esta iniciativa de reforma al interior del Congreso de la Unión se centrará en cómo sí transformar a México, en cómo sí modernizar a nuestro sector energético, en cómo sí cambiar lo que hoy nos ha impedido avanzar como país. Es tiempo de aprovechar al máximo los recursos energéticos del país. Ese es el propósito de la reforma energética: beneficiar a los hogares, crear empleos y fortalecer la soberanía nacional. Este es un gran momento para México. Es tiempo de ir hacia adelante, de aprovechar la gran oportunidad que tenemos y de iniciar juntos una nueva y mejor etapa de nuestra historia. Muchas gracias. Presidencia de la República. Pues buenas noches, bienvenidos a Vulnerable, lo que no te mata te fortalece. Hoy vamos a hablar de las cuestiones de la reforma energética. ¿Qué mejor invitado que traer al licenciado Irak López Dávila? Gracias, Joyce. Coordinador nacional del Movimiento Progresista, bienvenido. El maestro Fernando Renor Vaca Rivera, director de enlace legislativo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Federal. Pues bienvenidos. Ustedes, a su criterio, ¿qué es lo que les faltó a la reforma energética? ¿Qué es lo que les falta? Bueno, pues a mí me parece que lo que le falta a este país es una visión estratégica, primero. Me parece que todos los puntos del Pacto por México eran una lista aparentemente muy ambiciosa y vemos que, haciendo alusión a las corridas de toros, el presidente de México que acabamos de ver en pantalla,
pues quiso hacer una corrida con los 6 toros juntos. Yo nunca he visto una en ningún coso, así no se puede torear. Y digo que lo que le faltó es una visión estratégica del país, porque me parece que no se ve una agenda que recoja las prioridades más sentidas de los mexicanos y de las mexicanas. ¿Cuáles son, por ejemplo, los retos más importantes? Reducir la escandalosa desigualdad y la pobreza, aumentar, por ejemplo, la inversión pública y privada para el país, incrementar la cobertura en educación superior, pasar del 30% y con ello seguramente incrementar el porcentaje de clase media también. Aumentar el gasto, cuando menos cumplir el gasto en ciencia y tecnología como lo marca la ley, el 1%, y con ello incrementar por 10 o multiplicar por 10 el número de patentes como lo ha hecho Corea del Sur en los últimos años. Es decir, hay una serie de cosas que el Pacto por México no cumplió, y ahora con la famosa celebérrima reforma energética, que es la joya de la corona de la actual administración, pues vemos que más bien se cumplen prioridades del gobierno, quizá también de intereses extranjeros, pero no necesariamente, creo yo, los intereses de los mexicanos. En ese sentido, a la reforma energética, pues más que faltarle, yo diría que tiene una serie de características que le son adversas a los mexicanos y que, para ahorita ceder la palabra ya a Fernando, me parece que le dan un giro a la historia de México. ¿Cuál es ese giro? Pues en 1938 y en particular en 1940, cuando se cambia la Constitución mexicana para que se eliminen las concesiones, pues el presidente de entonces, Lázaro Cárdenas, dio un mensaje y una señal de que los mexicanos queríamos, podíamos y teníamos. Era una visión del gobierno para que pudiéramos tener un desarrollo. Y de hecho se tuvo el famoso desarrollo estabilizador. Hoy el mensaje es: no puedo, no tengo, no quiero, vengan y ustedes pues llévense la renta petrolera. Ese es el cambio, y no solamente es histórico, también es económico, porque antes de esta reforma el 70 era una combinación 70-30. 70% de la renta petrolera era para los mexicanos, 30% para el sector privado, porque ha habido participación privada, y ahora el giro cambia esta combinación. Ahora parece, según las experiencias internacionales, solamente el 30% de la renta petrolera va a ser para los mexicanos y el 70% para los extranjeros. ¿Y tú, Fernando, qué opinas de esta oportunidad histórica, como la llama el presidente? Bueno, yo empezaría por decir que, siendo el sector energético uno de los sectores más abiertos de la economía mexicana desde hace muchas décadas y uno de los sectores más internacionalizados, curiosamente lo que faltó en el debate fue precisamente que ubicáramos la reforma energética en el contexto internacional. Exactamente eso fue uno de los silencios, vamos a decirlos como más efusivos del debate. El debate fue marcado más bien por el sello de la historia, como lo estaba enfatizando Irak hace un momento, por el siglo XX mexicano, y la visión del siglo XXI pues quedó simplemente silenciada. Y lo digo porque el mercado petrolero a nivel internacional ha sufrido muchos cambios en los últimos años, y de manera particular pues los mercados de energía están bajo un proceso de transformación radical en muchos segmentos del planeta. De hecho, el debate más fuerte que podemos localizar a nivel internacional en términos de decir qué es lo que se está discutiendo en forma fuerte pues en los paneles más inteligentes del planeta, como el panel de expertos de Naciones Unidas en materia energética, y el grupo del G20, etcétera, es sobre energía precisamente. Y entre otras cosas, lo que se está estructurando a nivel planetario, a nivel global, son estrategias de carácter energético diferenciado. Voy a mencionar nada más para no extenderme en el tema. Algunas, pues, tenemos de manera muy clara, muy configurada, que la atención
energética que existe en este momento en la Unión Europea versus el problema de Ucrania con Rusia, por otro lado, la alianza energética que se ha visorado y que se ha ampliado en los últimos meses entre China y también la Federación Rusa, la creciente tensión y el creciente también consumo de energía en lo que son los países árabes, que son uno de los proveedores más importantes de energía en el mundo. Y el hecho ineludible de que estas estrategias de energía están permeadas alrededor de todo esto por los compromisos internacionales para luchar contra el cambio climático y hacer una reforma de efectividad, de eficiencia en la utilización de las energías y evitar las emisiones de carbono en la atmósfera. Entonces, Fernando, al no manejar este contexto internacional, ¿nos va a afectar en cuestiones ambientales, en cuestiones económicas, podría ser? Bueno, yo te diría rápidamente, si me lo permites decir algo, te diría rápidamente pues que lo que tuvimos que haber observado es, por ejemplo, nuestros cambios, nuestro proceso de cambio debió haber incorporado de manera mucho más inteligente, más consciente, qué es lo que está sucediendo pues, en los mercados internacionales de energía y de manera particular en el mercado del petróleo. Pues. Por ejemplo, en las siguientes décadas, por ejemplo, si estamos pensando en 2030, 2040, ustedes van a observar a una república como China, pues la República Popular China, que ha pasado de estar consumiendo 4 millones de barriles diarios de petróleo a más de 10 actualmente y que probablemente llegue a consumir en 15 años más de 20 millones de barriles. Pues va a haber cambios en las siguientes décadas, que es cuando se va a instrumentar esta reforma energética en el consumo exponencial que los hindúes van a generar. Y países que generalmente no consumían mucha energía, como son los países árabes, van a ser uno de los grandes consumidores de energía. También debimos haber considerado en este contexto que México ya es un país que consume grandes cantidades de energía. Por ejemplo, México ya es un país que se ubica en consumos semejantes a Francia y Alemania en materia energética y que es uno de los países que más ha crecido en cuanto a su demanda interna. México ya consume más de 2.2 millones de barriles de petróleo equivalentes. Entonces menciono todo esto porque al conjunto de esto, pues es claro que tenemos que contemplar la estrategia norteamericana de producción energética que incluye al Canadá y que obviamente nos incluye a nosotros también, para que la plausibilidad de una reforma energética fuera completamente racional, inscrita precisamente en estos cambios de demanda energética, en los cambios tecnológicos, en los cambios de las posibilidades de reindustrialización que en el marco de lo que le llaman ahora la globalización senil puede tener un país tan emergente y con tanto potencial como lo es México. Esto fue, creo, a mi saber, lo ausente pues, en el debate político, en el debate energético, incluso en la exposición de motivos de las uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero podría decirlo así de manera así tajante, sin equivocarme, lo puedo decir. Las iniciativas eran absolutamente provincianas, pues interesadas y cortas de mira. ¿Y tú dirías que algún comentario o me voy con la otra pregunta? Pues mira, ahora que decía Fernando muy bien explicando lo que él cree que le faltó a esta reforma que se acaba de promulgar, por cierto, ayer, las leyes secundarias, sabemos que las reformas constitucionales o los artículos constitucionales fueron en diciembre reciente pasado, pues me parece que a mí, complementando, una de las grandes ausencias fue pues la participación y la aceptación de la ciudadanía. Antes de iniciar el programa comentábamos Fernando y yo un poco qué decían estas encuestas de organizaciones importantes como el CIDE, entre otras, donde en diciembre, por ejemplo, el 70% de la población en México no estaba a favor de esta reforma constitucional. Ahora, antes de la aprobación de las leyes secundarias, el 60% de la gente tampoco estaba de acuerdo. Entonces, vemos que faltó información, se crearon, se derogaron y se reformaron más de 21 leyes. Y rápido. Bueno, pues, por ejemplo, para el caso de
de la reforma constitucional tuvimos un récord Guinness. Sí. Se pasó por Perfecto. ¿se acuerdan que pasaron por los congresos locales y en uno de ellos, no me acuerdo cuál, 15 minutos. fueron 7 minutos. O sea, no se leyó, obviamente, no se leyó, fue algo tremendo, dada la magnitud de la reforma. Y ahora, pues me parece que tampoco hubo ni la información, porque fueron muchas leyes, asuntos muy técnicos, y diría que esta ausencia es la que se pudo ver en esta discusión tan relevante y en esta validación tan relevante. Ok, Irak, va para ti. ¿Por qué nosotros los mexicanos asociamos la reforma energética como una privatización? Tú que estuviste en contacto directo con la gente. Bueno, porque en realidad es una excelente pregunta. En realidad no se privatizó Pemex, no se privatizó esta empresa, los fierros, los tornillos, pero sí se privatizó la renta, las utilidades, el petróleo. Simplemente pues con el hecho de que ya se diga que una vez que se saca ya puede ser parte de quien lo extrae, bueno, pues ya no necesariamente cae en las manos del Estado. Entonces el debate pues no debe o no debió haber sido entre si se vendía o no Pemex, sino más bien para quiénes van a ser los beneficios de la extracción y de la venta de estos hidrocarburos, y en particular pues de sus utilidades, de la renta que genera. ¿Por qué es importante decir quién debe tomar estas decisiones? Y tomando las experiencias internacionales, aún en los países más liberales en términos libres, en términos de mercado y de la economía, pues es el gobierno, es el Estado quien tiene un control férreo, estratégico del sector, sea Estados Unidos, sea Noruega, sea Kuwait. Decían, es que ustedes están peor que Cuba. No, espérame, Cuba, no sé, casi ni tienen petróleo, pero bueno. Pero el hecho es que estos países, que por cierto también son muy nacionalistas, son sus gobiernos los que tienen el control estratégico del sector. Con la reforma constitucional, el sector de la energía, del petróleo, de los hidrocarburos y del gas deja de ser un tema estratégico. Los temas estratégicos, parece chiste, es increíble, son el telégrafo, los que quedaron, el telégrafo, ¿quién manda un telégrafo? Y el correo tradicional, bueno, pues ya todo el mundo manda un tweet, manda un mail, pero prácticamente casi nadie usa estos servicios, que quedaron como estratégicos. Entonces, el sector energético no es estratégico, queda fuera del control del Estado, y pues por lo tanto lo que permite estas leyes secundarias es que pueda participar el sector privado en esta extracción, distribución y venta, lo cual le permitirá tener los beneficios de esta renta petrolera, que es muy importante porque todavía representa casi el 40% de los ingresos fiscales en el gobierno federal, y pues eso significa que de 4 escuelas, una se paga de los maestros, de los hospitales, de los programas sociales. Del Erario, ¿no? La cuarta parte pues sale de eso, y pues la pregunta es si eso se va a mantener. Dicen que sí, que eso no va a cambiar, pero entonces ¿quién va a pagar esos ingresos? Y resulta que parece ser que los mexicanos, con esta reforma fiscal, somos los que vamos a pagar lo que se va a dejar de tener, porque la renta petrolera ya no va a ser para nosotros, va a ser para los extranjeros. Pues Fernando, hablando de que Irak habla de los impuestos, vamos a hablar del impacto de lo que es la reforma energética en los impuestos de los estados. ¿Qué me podrías decir? Fíjate, me gustaría antes de seguir un poco el hilo de la conversación que pone Irak aquí, y yo creo que efectivamente si tuviéramos que estar hablando de, vamos a decir, del tono del debate político, Irak, que pones exactamente el punto sobre las IES, pues, o sea, acerca de cuáles fueron los temas que se discutieron y sobre los efectos inmediatos de la reforma energética. Yo sin hacer ningún pronunciamiento, yo por eso hablaba de cuáles son las ausencias, y las ausencias internas las voy a enumerar.
las ausencias internas, o sea, una vez que tú no tienes claro, pues, o sea, que no tienes claro como país, como nación, cuál es el alcance y los efectos del asunto energético, una vez que no se discute a profundidad que la energía no es un producto, no es una mercancía más, sino que la energía es exactamente un bien que está por encima del proceso productivo, que está por encima completamente del proceso productivo. Una vez que no se discute a profundidad los mercados internacionales y cuáles son las tendencias acerca de cómo podemos tener una provisión de largo plazo de la energía, pues obviamente tampoco vamos a discutir de forma correcta, en mi opinión, cuál es el alcance de los energéticos. Y tú has puesto énfasis en cómo se distribuyen los beneficios desde el primer dólar hasta el dólar número 100, pues, en la venta de los energéticos. Yo creo que se discutió a profundidad, pues, o sea, los diferentes modelos, desde lo paraestatal hasta los privados, acerca de cómo distribuir desde el primero hasta el dólar número 100 de la energía petrolera. Pero a mí me gustaría poner en perspectiva, porque eso es lo que debió haber sido el verdadero debate energético, es que se hace con el dólar 101 y hasta los $1000. Los países que aprovechan perfectamente sus capacidades energéticas y que saben que la energía es un producto que está por encima de los procesos productivos, que su aseguramiento, que su provisión no es un asunto que tiene que ver solamente con las fuerzas de la mano invisible y más allá de la mano invisible. Estos países entienden que la energía que verdaderamente crea riqueza y renta es la energía que se transforma, que se transforma en valor agregado, que se introduce en una cadena industrial de valores agregados, que se aprovecha, pues, para poder hacer transformaciones. Voy a poner el ejemplo rapidito de tu propio estado, que es el estado de Coahuila, que es un estado provisorio, pues, o sea, es un estado bendecido por la... No es por presumir, pero yo soy de Coahuila. Sí, efectivamente. Es un estado que está distinguido por la cantidad de recursos que tiene. Coahuila tiene, como ahora sabemos, grandes cantidades de recursos de hidrocarburos no convencionales y tiene, pues, obviamente las reservas más grandes de hierro del país. Y obviamente que aquí el asunto no es sacar gas para venderlo a $4, es sacar gas para transformar el hierro en láminas de acero, y para que las láminas de acero se conviertan en insumos que construyan automóviles, que construyan edificios, que construyan fábricas, máquinas de máquinas. Los países que tienen energía son los países del futuro, porque son los países que pueden transformar la energía en valor agregado, en trabajo acumulado, en trabajo mecánico, en transporte, en bienestar, tanto social como económico para sus poblaciones. Entonces yo diría que otro ausente, el interno, no solamente el asunto de aguas arriba, cómo se reparte la renta petrolera, pues que lo explicaste muy bien, sino aguas abajo, cómo tú extraes la energía y la extraes para qué. La extraes para exportarla, la extraes para transformarla en cadenas productivas internas, la extraes para fortalecer la estrategia mercantil, la estrategia económica, la estrategia verdaderamente de estrategia del país en torno a la comunidad internacional. Yo creo que eso fue otro ausente, aunque hay muchas reacciones alrededor de los pronunciamientos de la reforma energética, que hay que decirlo, ubicaciones, noticias que tenemos ya de algunas empresas que quieren ubicarse en México, no solamente por eso, sino porque está confirmado desde hace 3, 4 años de manera pública que México es uno de los pocos países del club energético del futuro. Y en este contexto yo te diría que es todavía más lamentable que la reforma energética se haya suscrito a crear una unidad de planeación gubernamental en la Secretaría de Economía para decirnos desde que se iba a hacer algo respecto de cuál es la dirección de la energía que se va a producir. La energía puede ser producida por Pemex, como lo va a hacer, y de manera dominante, en mi opinión. Pemex es la empresa que tiene
la mayor parte de la experiencia energética del país. Es muy difícil, o sea, que su posicionamiento de mercado que ya tiene la empresa, o sea, pueda ser desbancada de un momento a otro. Pues yo más bien veo que como producto de la reforma, en aguas arriba, pues o sea, es decir, Pemex va a ser algo así como ha sido Telmex en el mercado de las telecomunicaciones, en la economía mexicana, aunque vamos a ver la emergencia de otras entidades. Y nada más concluyo con esto. Hay que mencionar que la falta de debate no nos dejó, por ejemplo, tener claro que, por ejemplo, lo de aguas profundas no fue algo que se decidió en 1938, ¿no? Se decidió en un convenio que antes de terminar el siglo XX se firmó en el sexenio de Ernesto Zedillo, apenas, pues, fue cuando firmamos los límites marítimos y todo eso, a partir, pues, del posicionamiento de aguas profundas de 20 millas náuticas y más, como dice Echeverría. Es algo muy moderno, muy nuevo. Y lo de los gases, lo de la producción de hidrocarburos no convencionales es todavía más reciente. Es algo que nació por ahí en el 2004-2005, que antes se sabía, se conocía, pero que no podían ser susceptibles, de ser extraídos, etc. Es decir, tomemos en cuenta, aparte de todo lo anterior, que en la parte de extracción están ocurriendo cambios muy importantes, muy interesantes en los mercados de hidrocarburos que debieron haber obligado a los legisladores a ser más sosegados en su reflexión. Por lo menos algo tan importante como es la ballena energética debía haber tenido la consideración de un debate mucho más sereno, más inteligente, más abierto, y al contrario, como lo piensa la mayoría, en vez de mirar ensimismadamente hacia el nacionalismo del siglo XX, deberíamos de haber mirado de forma mucho más interesante, pues, al posicionamiento de la economía abierta del siglo XXI. Me parece que sí estás dando en el clavo al decir que pues que se debe tomar mejores decisiones hacia el futuro. Yo me quedo con esa reflexión, pero al mismo tiempo diría que con esta reforma, pues, o preguntaría que con esta reforma quiénes van a tomar esas decisiones. Y, por ejemplo, pusiste a Coahuila como en tu exposición, pero está Coahuila, está Sinaloa, hay otros estados de México, donde vamos a encontrar estos yacimientos efectivamente de recursos no convencionales, el famoso shale gas y shale oil, y la verdad es que yo preguntaría si los empresarios nacionales, no digo el gobierno, los empresarios nacionales están enterados, van a participar, porque por ejemplo en Texas, donde hay grandes recursos también, pues hay más de 300 empresas que se dedican a ello y son empresas tejanas. No son empresas británicas, no son empresas de otra parte, no, son empresas de ahí. No creo que eso suceda en el corto plazo en México. O sea, sí creo que más bien esta reforma está diseñada para que otros, no los mexicanos, y me refiero también a los empresarios, participen. Eso me parece que es renunciar a tomar decisiones. Pemex, por ejemplo, pues va a seguir más o menos con el mismo tratamiento fiscal. Del 70% que le quitan de sus ingresos Hacienda, pues se lo van a reducir al 65%. Sin embargo, el tratamiento fiscal que van a tener las empresas, privadas o no, extranjeras o no, pero que son privadas, va a ser, pues no va a ser de 65%, no van a pagar impuestos de ese porcentaje, van a tener condiciones más favorables. Entonces la competencia va a ser muy desigual. Y otro asunto que recojo de las experiencias internacionales es que ahora las decisiones se van a tomar de acuerdo al tipo de contrato. Va a haber múltiples formatos de contratación: utilidades compartidas, producción compartidas, licenciamientos. Bueno, sabemos que también con estas aprobaciones de leyes secundarias va a haber lo que se llama ocupaciones temporales. Ya no se va a poder tener quitarle las tierras a los dueños, pero sí se les va a poder rentar. Y no es voluntario. Y no es voluntario, y se les va a dar una cierta regalía, pero muy menor
nos vamos a parecer mucho, yo creo, al sector de la minería, donde las comunidades, donde están las minas, los estados, los pueblos, las ciudades, no cambian, no mejoran considerablemente gracias a esta actividad. Más bien los salarios son muy pobres, las condiciones laborales también, los mineros pagan muy pocos impuestos, no hay grandes beneficios para México y sí para las empresas extranjeras. Entonces, siguiendo la lógica que nos pone Fernando, pues ¿quién va a tomar las decisiones? ¿Las comunidades? No creo. No. Las empresas mexicanas tampoco. El gobierno mexicano está renunciando. No. Entonces van a ser los extranjeros. El que pone el dinero. Y sin ser trasnochado, como algunos dicen, o nacionalista trasnochado, simplemente estoy viendo hacia el futuro. ¿Quién va a tomar la decisión estratégica de dónde llevar a México? ¿Estas empresas? No, pues estas empresas van a llevar, van a recoger y van a orientar sus actividades hacia sus intereses, como sucede con el sector financiero. Aquí en México, la mayoría de los bancos son extranjeros. Sí. Y sus ganancias, el 30% de sus ganancias provienen de las comisiones. Esas comisiones que, por cierto, no cobran en sus países de origen. ¿Quién toma las decisiones? Los extranjeros. No veo entonces eso favorable, sino todo lo contrario, y me parece que es una renuncia del gobierno que nos debe dar a las generaciones, estas generaciones, pues no solamente una explicación, sino nos debería dar mucha pena, porque me parece que quizá muchos no nos estamos dando cuenta del salto hacia atrás que se está dando para los intereses de México. ¿Y tú crees que, bueno, tú que manejas todo lo que es la consulta ciudadana o consulta popular, crees que tenga algún impacto o podamos revertir algo? Yo creo que la oportunidad más fuerte se tuvo antes de la aprobación de la reforma constitucional, porque cualquier abogado te diría que pues es el Congreso, las cámaras, quienes van a decidir estos cambios constitucionales, o es el pueblo. ¿Es uno o es el otro? ¿Por qué el pueblo? Porque ya tenemos ese derecho en la Constitución, el artículo 35, fracción octava, le permite a los mexicanos decidir en temas trascendentales sobre ciertos cambios en la Constitución. Entonces, o era el pueblo o era el constituyente permanente. ¿Y por qué no se llevó a cabo si se recolectaban todas las firmas? Pues esa es la explicación que se le debe dar a los mexicanos. Se recolectaba el más de 1.700.000 firmas que en ese momento se requerían, se entregaron al Senado de la República y sin embargo el Senado siguió legislando hasta terminar esta reforma. Ahora, pues consumada la reforma constitucional y consumada la aprobación de las leyes secundarias, pues la pregunta es si esta consulta todavía tiene validez para derogar la reforma constitucional, o más bien la consulta es para hacer cambios que pueden estar en contra de lo ya aprobado, pero son cambios hacia el futuro. Yo creo que es esto segundo, y sí, es un recurso que es muy válido, porque pues la otra forma de dar marcha atrás o de mejorar, como bien dice Fernando, las ausencias, o de mejorar todas o llenar las áreas de oportunidad de esta reforma, es pues con otro tipo de congreso donde haya legisladores que opinen diferente y que por lo tanto legislen de manera diferente. Invocar a alguien que tenga experiencia internacional, porque realmente estamos muy en pañales en ese tipo de cosas. Pues nos dicen que va a haber beneficios para los consumidores, que va a bajar el gas, la gasolina, la luz. Bueno, en los spots nada más dice que el gas y la luz, no prometen tanto. Pues nada más que bueno, pues los que nos hemos preguntado cómo sería esta lógica, pues bueno, bajaría la luz y baja el gas, pero pues primero se tendrían que construir muchos ductos. ¿Quién los va a construir? O sea, hay muchas cosas que no están todavía en la realidad y que son más bien supuestos que los ponen ya como hechos en la mercadotecnia y en la propaganda gubernamental que acabamos de ver. No hay ninguna prueba todavía contundente, estaría a debate en todo caso, que van a bajar estas tarifas, y que, por cierto, pues nos acaban de anunciar también que va a aumentar la inversión privada en un 50% el próximo año. Bueno, hay que ver esas cosas porque ya se están diciendo como si fueran hechos consumados.
Pues Bueno, yo te diría que, o sea, es parte precisamente de lo abrupto del proceso legislativo, pues, es parte de la falta de consentimiento, pues, de largo plazo, pues, que la no deliberación, pues, o sea, termina acercando, pues, al problema energético nacional. Nos pesa mucho el pasado, Sí. esa es la verdad. Nos pesa mucho el pasado y nos pesa el futuro porque no sabemos tratarlo, porque no sabemos consentirlo, pues, porque no sabemos asociarlo a la democracia. O sea, obviamente que cualquier analista de política internacional o políticos analistas mexicanos, que los hay muy buenos, que hiciera un análisis frío acerca del proceso legislativo de esta reforma, tanto el constitucional como el legislativo, pues te diría, pues, que tiene muchos silencios, tiene muchas irregularidades el proceso legislativo. Pues eso es, yo creo que cualquiera lo tiene que reconocer. Pero también hay que decirlo, pues, la democracia mexicana, por imperfecta que sea, es una democracia recurrente, pues. Yo creo que la verdadera consulta va a estar en las intermedias del 2015, pues ahí la gente tendrá que pronunciarse acerca de cuáles son las consecuencias y también los efectos políticos de este tipo de democracia imperfecta, de legislación provinciana, jerarquizada, verticalizada, pues, que huele más a un país que ya no debería existir, ¿sí? Yo creo que esa es la verdadera consulta, lo diría de manera clara. Y segundo, dicen que las mejores promesas son las que no se cumplen. Pues, o sea, si no fueran promesas, sí, esa es la verdad. Entonces, la verdad es que sí tenemos probabilidad de hacer una reconversión fuerte con esta reforma en materia eléctrica, precisamente por la abundancia del gas. Pero ciertamente tiene razón, no es inmediato, no es de la noche a la mañana, aunque proyectos como los Ramones de Pemex ya van muy avanzados y ya tienen más de una década trabajándose, instrumentizándose, etc. Hoy no estamos en un país que no tiene posibilidades de cubrir sus necesidades de gasoducto, por lo menos en un lustro. En un lustro podríamos estar en posibilidades de llevar gran parte del gas que se va a producir a prácticamente todo el país. Los proyectos están ahí, están avanzados, la mayoría están licitados, etc. Ahora, eso implica que llevas el gas y que también tienes que hacer la reconversión de las plantas eléctricas para no quemar combustóleo, pues empezar a quemar gas. Cuando eso suceda, se dan las premisas de una electricidad más competitiva. Pero aquí también la falta de debate nos lleva a decir con claridad, pues, que la reforma, pues, ha informado poco y no dice todas las cosas como son. El 75% de la electricidad que se produce en el país la consume la industria. Los consumidores nos quedamos con el 25% del resto del pastel. Realmente producir electricidad para los consumidores a bajo precio no debería ser gran problema para un país como México. No lo debería de ser. Con la reconversión rápida de 6 o 7 plantas en centros industriales como el centro del país, que estamos hablando del Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Morelos, etc. El altiplano central podría ser reconvertido a gas y a producir energía mucho más barata en poco tiempo. Pero las grandes necesidades de energía de los consumidores no las tenemos en el altiplano central mexicano, sino en el norte, en lo que es la mitad del territorio nacional. Y ahí sinceramente yo pienso que la necesidad de producir energía más barata no solamente es una promesa, sino una necesidad de sobrevivencia de gran parte de la población. El problema es que, y lo vuelvo a decir, es que el análisis de políticas pues nunca fue completamente terminado. Pues yo le hubiera dado, si hubiera sido el constructor de esta política, le hubiera dado a la transformación del sector eléctrico más tiempo, pues, que al del sector energético. Pues eso es por lo menos por sincronía, o sea, por la necesidad simplemente de hacer el aterrizaje de la transformación industrial del sector eléctrico. Pues Irak, ya me queda poco tiempo y quiero que me marques solamente cómo va la consulta ciudadana, qué podemos hacer si estamos a favor de Mira, ella. antes de
de diciembre ya se habían entregado al Senado de la República 2 millones de firmas a favor, pidiendo, solicitando este derecho constitucional, la consulta popular para la reforma energética. Después de la aprobación de la ley reglamentaria de este artículo constitucional, se están recabando, llevamos ya más de 700,000, es un ejercicio que sí encabezan los partidos de izquierda, pero que es un ejercicio ciudadano. De acuerdo con Fernando en que 2015 va a ser el referéndum, el punto de inflexión donde la ciudadanía va a opinar, va a haber una boleta más, además de las boletas para elegir a diputados, para escoger delegados aquí en el Distrito Federal, la Asamblea, va a haber otra boleta, esperemos, si así lo determina la Suprema Corte de Justicia, si el INE revisa con detalle y valida todas estas firmas, seguramente habrá una boleta donde tendremos por primera vez en la historia de México una consulta popular sobre un tema estratégico. Yo quisiera también comentar que me parece que hay que ver algunos ejemplos muy elocuentes de que hicieron algo parecido, reformas parecidas. Me voy al caso de Rusia. Era la época todavía de Boris Yeltsin, los años 90, hacen esta reforma y son, fíjate, los funcionarios o exfuncionarios de la ex Unión Soviética quienes se hacen de la noche a la mañana ricos, y los grandes empresarios que sin ninguna transparencia, sin ejercicios de licitación, pues empiezan a hacerse dueños de esta industria. ¿Y cuál fue el resultado? Pues desastroso. La economía en ese país también tuvo muchos problemas, pero también está, así como el caso de Rusia, podemos mencionar el caso de Argentina y otros. O sea, a lo que voy es que está más que documentado que si no hay un andamiaje institucional fuerte, es muy probable que las presiones de estas grandes corporaciones vayan a hacer que tengamos problemas serios de corrupción, de rendición de cuentas y de transparencia. Otra vez, ¿quién va a decidir? Pues si no hay rendición de cuentas, transparencia, pues quién sabe, seguramente los que tengan más poder, y no necesariamente los que van a tener más poder, pues van a ser los mexicanos. Yo me quedo con todas estas inquietudes y sí, me parece que sí hay que dar una pelea democrática, independientemente de la opinión que podamos tener sobre esta reforma energética. Yo creo que todos y todas las mexicanas podemos estar de acuerdo que es importante tener una consulta para poder decidir nosotros, y que no se decida solamente por una mayoría en el legislativo, en el Congreso, que no tiene pues simpatía o armonía con la mayoría de la población, que, como ya se dijo, no está de acuerdo con esta reforma. Pues Fernando, a mí me interesa que me marques en 5 minutos, si es posible, cómo es el impacto de la reforma energética en los estados en respecto a los impuestos, especialmente en el Distrito Federal. Bueno, mira, de manera particular, yo te diría que cuando la reforma se hizo en diciembre, hubo algunos aspectos que sí se cuidaron. Hay que decir que a pesar de las prisas, que siempre son malas consejeras, la reforma energética de diciembre cuidó en uno de los transitorios. O sea, el poner una garantía pues en cuanto a cuáles son las transferencias de los ingresos petroleros al presupuesto de egresos de la Federación, y en consecuencia pues al presupuesto de egresos de las entidades federativas a través del sistema de participaciones que traslada Hacienda. Y este punto se concretó pues con el compromiso constitucional de hacer transferencias aproximadas del 4.7% del PIB, que es más o menos el volumen de recursos que se transfirieron en el año 2013, cuando se estaba cerrando esta reforma constitucional. Luego vino el conjunto de iniciativas, ¿no? Y al hacer el análisis de todas las iniciativas, particularmente en la ley de ingresos petroleros, sobre hidrocarburos, se concluyó, después de hacer los cálculos acerca de cuáles eran las condiciones que ahí estaban puestas y la forma en la que se enlazaba con la ley de coordinación fiscal, que
que podía haber afectaciones a los ingresos de las entidades. Aproximadamente se concluyó en dos escalones, uno por 11.800 millones y otro por 23.000 millones, que podía vamos a decirlo, en el dictamen final de la ley sobre hidrocarburos. Al final de cuentas hay que decirlo, y hay que decirlo con mucha claridad, las entidades, y de manera particular las entidades gobernadas por la izquierda, participaron en un proceso político defendiendo pues, la posibilidad de que defendiendo sus ingresos, defendiendo la posibilidad de que pudieran ser mermados. La Secretaría de Hacienda, la propia Comisión de Hacienda y de Energía, pues fueron sensibles al tema y se debatió durísimo, se debatieron los cálculos fuertes con los escenarios más conservadores. Que los escenarios más conservadores son que Pemex pierda mucha participación de mercado, es decir, en esta versión de la historia era que podían mermarse los ingresos petroleros de manera mucho más aguda como lo pensaba el gobierno, y al final de cuentas se llegó a un acuerdo que fue instalado en los transitorios de la Ley de Coordinación Fiscal para dar un seguro de 11.800 millones de pesos para las entidades hacia arriba si hay bonanza en precios y en producción, y de 11.800 millones hacia abajo si hay problemas de producción o de precios, ¿no? en las transferencias de las participaciones. Creo que fue una buena negociación, fue uno de los pocos acuerdos donde hubo consenso, donde hubo consentimiento, donde hubo participación. El dinero une, dice. ¿Sí? Entonces hubo participación, y al final de cuentas pues o sea se integró mediante una reserva que fue puesta a consideración del legislativo, pero que en realidad llevaba el consenso tanto de izquierdas como derechas y centros, ¿no? Cualquier cosa que signifique eso en México. ¿Y qué beneficio va a implicar tener ese bono de alguna forma? Más que un bono, es un seguro de estabilidad de los ingresos. O sea, es ante todas estas dudas como las que ha puesto Irak, oye, pues ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir B. Y obviamente la historia mexicana, precisamente acabo de tener una crisis en 2008, donde cayó la recaudación federal. Sí. Fiscal. La historia mexicana de desincorporaciones, liberalizaciones, privatizaciones, etcétera, es una historia pues que te da la razón. Entonces, obviamente que ante eso, pues el seguro para los ingresos de las entidades pues prosperó porque hay memoria reciente sobre eso. Entonces, concluyo nada más, ¿sí? Concluyo diciendo lo siguiente. Yo creo que a pesar de todas las dudas que están en el aire y de lo dudoso del proceso legislativo y democrático, de la esperanza que tengo en la democracia también, yo creo que lo que vamos a ver en los próximos años es una penetración táctica, fundamentalmente por parte de empresas tejanas, en el caso del gas shale, de las mismas empresas, que son pequeñas empresas, no son grandes corporaciones, probablemente licitaciones grandes en aguas profundas por parte de empresas grandes, ahí sí de empresas transnacionales, pero que por lo menos en los siguientes 15 años, y en función de lo que sepamos hoy, por la asignación de la Ronda Cero, pues Pemex va a seguir siendo el actor dominante de la producción de energía de este país. ¿Y tu conclusión? Bueno, ahí yo tengo ¿Dudas? Todavía más dudas, porque efectivamente falta conocer cómo culmina la Ronda 0 y luego viene la Ronda 1, pero la Ronda 0 me parece que a Pemex pues se va a quedar con lo que ya tiene, pero no con las aguas profundas, no con shale gas, shale oil, y ahí quizá podamos tener porcentajes, así como decía de la renta petrolera, porcentajes muy bajos de participación de Pemex en estas nuevas aguas y nuevos territorios. Eso me parece que también es una desventaja para Pemex. Y me voy a meter tantito a lo de los estados. Me quedan 50 segundos. Los estados y municipios. Dame 20. Es asegurar el gasto corriente, lamentablemente es otro tema. Hay que hacer un tema de coordinación fiscal, el sistema fiscal mexicano. No recaudan los estados y municipios y pues es simplemente darles más para que sigan gastando mal. Ok, pues les doy otra invitación. Y es que este programa es para 3 programas más. Sí. Así que, bueno, ya sé que cuento con tu participación, maestro.
Por favor, alguna donde nos podamos comunicar con ustedes por alguna duda sobre la reforma energética. Yo doy mi cuenta de Twitter, es @Irak, como mi nombre, @IrakLD, y también me pueden encontrar en Facebook. Con muchísimo gusto podemos ir una deliberación. ¿Y tú, Fernando? Igual, fernandovaca@hotmail, mi correo. Bueno, y mi Twitter es @YurisaMiranda, así que tenemos una cita el próximo miércoles que vamos a hablar otro programa de la reforma energética, nos vamos a aventar otros 2 programas, así que tenemos una cita el próximo miércoles a las 10 de la noche. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, los espero el próximo miércoles, gracias. Muchas gracias.